En esta imagen frontal, ¿sí la ven? Que hay un barco ahí. ¿Está en aguas quietas? Está en aguas muy turbulentas, llevado de aquí para allá. Y tiene un pasaje allí que está en Hebreos 13 del 8 al 9. Ahí lo dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dice la palabra ahí. Y dice lo otro: no os dejéis llevar por o de doctrinas diversas y extrañas. Me agrada mucho lo que estaba comentando ahora Griselda. Van 2 años sin Toño. Vas para 2 años ya. Yo extraño mucho a Toñito, de veras. Tuve momentos de mucho recuerdo, de mucha edificación. Estudiábamos la palabra juntos. Pero lo que compartías, Griselda, el Señor ha estado contigo fiel. Porque el Señor es el mismo ayer, hoy, por los siglos. O sea, el Señor no cambia. Su palabra no fue para hace 2000 años. Su palabra, todos los mensajes que tiene son para el día de hoy. La cuestión es que hay gente que tiene una fe así como este barco. Tiene una fe llevada de un lado para otro, que no se asientan todavía en una base firme. Creer en la verdad no es cosa ligera. No es cosa ligera. La Biblia dice que aún hasta los demonios creen, ¿sí? Entonces no se trata nada más de creer, sino de creer como dice la palabra de Dios. Vamos a ver en Efesios 4, por favor. Efesios 4 del 11 al 15. Por aquí está nuestra querida Candy ayudándonos. Efesios 4 del 11 al 15. Y dice la palabra: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, o sea, con el objetivo de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, o sea, para ser útiles, para la edificación del cuerpo de Cristo. El 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ese es el objetivo de nosotros como iglesia. Ese es el objetivo de la iglesia, de hecho. Llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Excelente creer en Jesús, pero más excelente aún es conocerle. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora aquí dice: ¿para qué todo esto que hemos leído hasta ahorita? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hace 8 días el mensaje, ¿cuántos estuvimos aquí hace 8 días? Fabuloso, ¿no? Que de hecho le abrió la puerta a estas palabras que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir. Porque de veras estamos viviendo en tiempos muy peligrosos. Dice: llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Está tremendo, está tremendo. O sea que hay hombres que son muy ingeniosos, muy audaces para agarrar cosas de la palabra de Dios y enseñar y confundir para su beneficio propio, generalmente por dinero. Entonces dice: sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué dice? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Hebreos 13:9. Hebreos 13:9. Me acompañan, por favor. Dice así la palabra del Señor. Hebreos 13:9. Dice así: no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, que es parte de la imagen frontal que está ahí. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. ¿Con qué es bueno afirmar el corazón? Con la gracia. No con viandas, que de eso vamos a hablar, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Muy bien. Y segunda de Timoteo 4, del 3 al 4, nos dice lo siguiente. Segunda de Timoteo 4, del 3 al 4. Dice así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán o no soportarán la sana doctrina. ¿La qué? La sana doctrina. ¿Usted quiere estar en la sana doctrina o no quiere estar en la sana doctrina? ¿Le importa estar en la sana doctrina? ¿Cierto?
que es muy importante estar en lo correcto, porque hay gente que cree de corazón, pero en lo incorrecto, en lo que no es. Entonces, dice allí, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿A quiénes apartarán de la verdad? ¿A quiénes? A los que ya dicen estar en ella. ¿Sí? O sea que estar en Cristo o conocer al Señor, creer en el Señor, que son son cosas diferentes, lo puede autoconvencer a uno de estar en lo correcto por determinadas cosas, pero fácilmente alguien con estratagema que use, con estrategias específicas que use, si no estás bien fundamentado en la palabra, si no estamos bien fundamentados en la Biblia, nos puede mover. ¿Sí? Nos puede mover. De veras, así de fácil. Entonces, mis hermanos, miren, les voy a poner un ejemplo. La leche materna. Híjole, qué cambio, ¿no? Qué tremendo, veníamos hablando de una cosa y ahora la leche. Bueno, la lactancia materna, la leche materna es el alimento diseñado por Dios para el recién nacido y el lactante. No existe nada mejor para un bebé que la mamá lo alimente. No existe nada mejor que eso. Los niños alimentados con leche materna durante los primeros 6 meses, fíjense, durante los primeros 6 meses de vida, comparados con aquellos niños no amamantados, presentan casi 15 veces menos mortalidad por neumonía. Está tremendo. La lactancia materna tiene el potencial de prevenir más de 1 millón de muertes infantiles por año, lo que equivale a la prevención del 13% de la mortalidad infantil del planeta. Está tremendo, hermanos. Esos son datos que ustedes los pueden ahí confirmar pues hoy que es tan fácil confirmar cualquier información, ¿no? Pues fíjense ustedes esto. Está tremendo, mis hermanos. No hay como que un bebé sea alimentado por el pecho de su mamá. Le da una cantidad de ingredientes, de principios, de fundamentos, de poder dentro de su desarrollo maravilloso, maravilloso. Ahora, si la leche materna es fundamental para el sano crecimiento y desarrollo integral físico de un bebé, entonces debemos poner mucha atención a la clase de leche que el niño está recibiendo. O sea, si la leche es el principio para que el niño crezca fuerte, pues entonces hay que ponerle atención. ¿Sí? ¿Sí? Valga el momento de decirlo, pero las mamás deberían de hacer todo el esfuerzo por amamantar a sus niños. Todo el esfuerzo posible. Todo. En la época de nosotros, bueno, más en la de Pedrito que en la mía, no habían fórmulas. O yo no recuerdo. Pues no sé, mis hermanas mayores. No sé si habían fórmula como la de hoy, lo que reemplaza la leche. Yo creo que no. ¿Sí habían? ¿Sí? ¿Tú te acuerdas? Pues entonces tú sí eres ya más. No, ya te acordabas en ese tiempo, o sea que eras más para atrás. Entonces, pero bueno, prevalecía la leche materna. Es una maravilla. Ahora miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 1 versículo 21, por favor, acompáñenme ahí. Primera de Corintios 1, 21, para que le prestemos mucha atención a este tema. Dice así: porque pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Fíjese, o sea que un creyente, si tú no conoces a Cristo, si alguien no conoce a Cristo, por medio de esta predicación puede conocerlo, puede ser salvo, porque dice que Dios agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Qué importante es predicar bien la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque por ella se salvarán los que te oyeren y te salvarás a ti mismo. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. O sea que la predicación
tiene una importancia que no se puede dejar pasar así, hermanos, como así. Entonces, si la predicación es lo que la predicación del evangelio me puede conducir a la salvación, pues tengo que tener entonces cuidado de qué es lo que estoy oyendo. Porque si una buena predicación me salva, una mala predicación, ¿qué pasa? Me pierde. ¿Estamos? ¿Sí? Miren la cantidad de sillas vacías el día de hoy que deberían de estar ocupadas para escuchar la buena predicación. Y no se imaginan cuántas congregaciones hoy hay a reventar escuchando la mala predicación y perdiendo almas como usted no se imagina. La palabra doctrina, doctrina quiere decir enseñanza. Eso es una doctrina, es enseñanza. O es un cúmulo de datos informativos, de datos que se recogen para dar una instrucción, para el objetivo final de dar una instrucción y que la persona crea en eso. Eso es una doctrina, es una enseñanza. En el Nuevo Testamento su original griego se llama didaché o didaché, dicen algunos. Eso es doctrina. Entonces es muy importante eso. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Fíjese, de la doctrina. Y es muy importante que estemos seguros de que estamos escuchando la correcta doctrina. De hecho, en Tito capítulo 2, habla de que la sana doctrina conduce a la persona a llevar una vida correcta, a que las mujeres enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus hijos, a sus maridos, a ser buenas, castas, cuidadosas de su casa, a que el hombre no sea pendenciero, a que los siervos sean sujetos. En fin, la sana doctrina nos lleva a una transformación personal y familiar. Si tú estás en tu familia, tu vida es la evidencia. Pero más allá de eso, mis hermanos, vivimos tiempos muy peligrosos. La Biblia nos advierte eso en 2 de Timoteo, que en los tiempos finales la gente tendrá comezón de oír. Porque la gente ya sabe que la ciencia, que la tecnología y que todo esto no puede llenar el vacío del ser humano y quieren oír algo. Quieren oír algo que les llene. La gente tiene comezón de oír algo que le agrade, que encaje en su manera de pensar. Ese es el problema. Que encaje en su manera de pensar, que vaya de acuerdo con sus anhelos, y entonces no van a soportar la sana doctrina, porque la palabra de Dios no se actualiza. La palabra de Dios sigue siendo la misma, ayer, hoy y por los siglos. ¿Sí? Lo que Pedro le predicó a Cornelio unos 2 o 3 años después de ascender el Señor, está aquí escrito. Hace 2000 años, aquí lo tenemos. La casa de Cornelio fue toda convertida al Señor, como hoy es convertida toda una familia, igual con el mismo poder. Entonces, mis hermanos, es muy importante analizar la doctrina que escuchamos. Y yo les quiero en esta tarde seleccionar, quiero que hablemos de 5 doctrinas. 5 doctrinas, porque hay muchas más. En la palabra de Dios hay otras. Hay otras. Los falsos profetas del Antiguo Testamento. Por ahí hay una, en 1 de Timoteo 4, del 1 al 3, dice que en los tiempos postreros algunos se apartarán de la fe o de la sana doctrina, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, que mandarán abstenerse de alimentos y prohibirán casarse. Fíjese. O sea que una doctrina que te obligue a llevar determinada dieta, es una doctrina demoníaca. Así de sencillo. Es una doctrina demoníaca. Oye, sí, está bien que creas en Jesús, pero tienes que ser vegetariano. Eso es una doctrina del diablo. Eso está ahí en 1 de Timoteo 4, del 1 al 3, hermanos. Otra cosa es la salud física, es una cosa muy diferente, ¿sí? Pero yo no puedo pararme aquí a imponer una doctrina dietaria, porque eso viene del demonio. Porque somos salvos por gracia, por medio de la
fe, no de lo que comemos. ¿Sí? No es por ahí la cuestión. Y lo que pasa es que el mundo antes de Cristo venía muy acomodado a eso, a dietas. Los judíos siguen dietas, el kosher y una cantidad de cosas más. Y valga la pena decirlo, muchos cristianos han traído cosas a la iglesia, cosas judías, rudimentos de ley judíos, y los han querido integrar a la iglesia como para decir, esta es la verdadera doctrina. No, para nada. Mis hermanos, la iglesia de Cristo no es la segunda parte de Israel. No tiene nada que ver con eso, hermanos. La iglesia de Cristo nació el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los creyentes, y de ahí para acá es la iglesia de Cristo. Antes no existía. Este es el misterio que estaba oculto desde tiempos antiguos, que ni los ángeles sabían, y que la iglesia está hoy predicándole por medio de esta locura de la predicación a las potestades celestiales. Eso dice la palabra de Dios. Entonces nosotros no somos lo consiguiente de Israel. No, para nada, en lo más mínimo. Entonces vamos a ver 5 doctrinas, hermanos, que Cristo aborrece. Fíjese usted, mi hermano, Cristo en su palabra dice: ten cuidado con esto, yo aborrezco esto, tengo contra ti esto, no me gusta esto. Y yo creo que si Él lo dice, hay que prestarle mucha atención. Sí, hay que prestarle mucha atención, porque, óigame, pues lo dice el papá, lo dice el Señor, ¿sí? Estas doctrinas la Biblia las rechaza radical y enfáticamente, y están muy vivas el día de hoy. Acuérdense lo que decíamos: Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Las cosas que están escritas en la palabra de Dios están escritas para siempre. Entonces, como primero, vamos a ver este punto. La primera doctrina que Cristo rechaza: los escribas y los fariseos. Podrían dividirse, pero el Señor los trata juntos. Mateo 23 del 1 al 7, por favor. Mateo 23 del 1 al 7. ¿Por qué, hermanos? Porque debemos crecer, debemos dejar de ser llevados por todo viento de doctrina. No vamos a explicar en qué tú debes creer, pero sí vamos a decir qué dice Cristo en qué no debes creer, que eso es muy importante, ¿sí? Es muy importante saber en qué no debo yo creer, y así por consiguiente voy a creer en lo que sí es, ¿sí? Entonces, Mateo 23 del 1 al 7 dice así: entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque aún atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Sus filacterías son su palabrería. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen rabí, rabí. La base de la doctrina de esta gente, mis hermanos, era el legalismo externo. Sí, Jesús en el Mateo 23 les dijo hipócritas. De hecho, esa palabra fariseo se volvió como un sinónimo de hipocresía, ¿sí? Condenaban la vestimenta y las faltas a la ley de cada quien. Vivían como jueces en una esquina, parados a ver quién no llevaba el vestido bien puesto, qué mujer iba con lo que no debía y qué pecado cometía cada quien. Eran los jueces radicales del pueblo, se exaltaban a sí mismos, les fascinaba además que los llamaran por algún título y que los demás les sirvieran. Estaban por encima de los demás y les encantaba ser vistos y que la gente los exaltara. Nadie tenía el derecho de dictar la ley más que los escribas y los fariseos. Eran los que dictaban la ley en el pueblo. Ahora, este par de grupos como tal ya no existen, pero su doctrina sí. Fíjese que su doctrina sí está muy viva. En esta corriente de orden mundial, sus líderes son llamados hoy en día, ustedes los ha de ver, ungidos.
apóstoles, doctores de la ley, que dicen recibir instrucciones exclusivas de Dios. Se paran en el púlpito y dicen: Dios me habló esta mañana y me dijo que te dijera a ti. Así de sencillo. Porque la palabra que ellos dicen está por encima de las escrituras. Fíjese. En estas congregaciones se valora más lo que el líder diga que lo que dicen las escrituras. Así de fácil. Congregaciones donde el centro del servicio tiene que ver con que pasa el supuesto ungido profeta de ahí y da una palabra para la iglesia que toda la iglesia la tiene que obedecer toda esa semana, porque a la semana viene otra. Está tremendo, hermanos. Está tremendísimo. Ahora, en Mateo 16:12, el Señor dice y nos advierte que nos cuidemos de esta corriente. Entonces, el Señor dice: pilas con esa corriente, aguas con esa corriente. Iglesias donde las mujeres no pueden entrar con pantalón, fíjese, hermano. No tienes cabida allí. Si yo no tengo saco y corbata, no podría predicar. El bigote me es obstáculo, dicen ellos. ¿Cómo le parece, hermano? Si vas a tomar la Santa Cena en pantalones, no te dejan, mujer. Tienes que llevar falda y hasta el piso. Y no con zapato destapado. Fíjese usted el radicalismo, hermano. ¿Ah? Esta clase de gente llama al Señor y les dice: oye, ven, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen pan? ¿En dónde dice eso? ¿En dónde dice en la Biblia que uno se tiene que lavar las manos para comer pan? Esta clase de gente, como eran escribas que pasaban la ley y los fariseos que la dictaban, se llenaron de tantas reglas con reglitas y reglititas que hicieron algo más grande que la misma Torá, llamado Talmud, allá en Israel. Sí, bueno, hoy pasa casi lo mismo con muchas congregaciones, hermanos. Lo que el pastor dice y lo que el líder dice y lo que la gente y los que están ahí dicen, eso es muy importante. ¿Quién lo dijo? Lo dijo el pastor. Fíjense, así de sencillo. Esa es la doctrina farisea y el Señor nos dice en Mateo 16:12 que nos cuidemos de esta corriente. Punto 2, doctrina 2, los saduceos. Esta gente sostenían, fíjese usted, hermano, están en los 4 evangelios se habla de ellos y parte en Hechos también. Sostenían que Dios premiaba a la gente o a los hombres buenos en la vida por lo que ellos, al ser ricos, porque eran los más ricos del pueblo, eran los elegidos de Dios. Yo tengo mucho dinero, soy el elegido de Dios. De hecho, el Sanedrín en Israel estaba dividido entre fariseos y saduceos, pero los sumos sacerdotes eran saduceos, porque eran los del poder económico. Y mandaban porque ellos tenían el dinero. Generalmente eran los que gobernaban el pueblo de Israel. Ahora, esta secta como tal ya no existe, pero su doctrina sí. Fíjese que su doctrina sí está muy viva. En esta corriente de orden mundial, el centro de la predicación es el dinero, la bendición material y la confesión positiva. Enseñan que ser pobre es estar maldito de parte de Dios. Yo lo he escuchado en mis propios oídos, fíjese. Desde el púlpito maldicen al pobre. Y condenan enérgicamente hasta el punto de echarlo de la iglesia al que no diezma u ofrenda. Y lo tienen contado. Yo estuve en una congregación donde pasaron a dar las ofrendas y alguien no se paró y dice el que estaba ahí, el pastor o el líder: ¿quién da por él? Él no dio. No se puede quedar sin dar, alguien que dé por él. Imagínense, hermanos. Y todo en torno al dinero. Le dan órdenes a Dios diciendo:
decreto, declaro, cancelo. Y vuelven a Dios un títere de ellos, porque lo que ellos digan se tiene que cumplir. Y declaro que este carro es mío, y confieso que esta casa me pertenece. Y sacan versículos de la Biblia por estratagema, por hombres que usan por estratagema el error para confundir. Generalmente los líderes de estas congregaciones son millonarios excéntricos, generalmente. Le dicen a la gente que hay que ser próspero y que Dios bendice a los ricos, y los únicos ricos en la iglesia son ellos. Mientras el pueblo sigue padeciendo y padeciendo, y para ellos sí están ricos. En 2 de Timoteo 3:5, el Señor nos dice que a estos los evitemos. Dice, a estos evita. Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. A estos evita. O sea, evítelos. Jesucristo no murió y resucitó para que tú tengas 10 carros en tu cochera y tengas un edificio. Si Él quiere te lo puede dar, pero ese no es el centro del evangelio, hermano. Él es el dueño del oro y la plata. No estamos en contra de la prosperidad, por supuesto que no. Si Dios te bendice, bendito sea Dios. Pero ese no debe ser el foco de tu atención en el evangelio. Tu fe no tiene que estar basada por lo que el Señor te da, sino por lo que el Señor hizo por ti, que es diferente, hermanos. Le servimos al Señor por lo que Él hizo por nosotros, por 2 razones: por amor y por gratitud. Por eso le servimos a Cristo Jesús. Y si me da, bien, bendito sea Él. Y si no me da, doblemente bendito sea Él. Porque Él sabe lo que me conviene. A lo mejor yo con mucho dinero me pierdo, y a lo mejor siendo muy pobre lo niego. ¿Sí? Él me da el pan necesario y no me falta, hermanos. Y más, ¿cierto? Me da el rol de canela, pero a veces le pone una concha ahí encima también. Sí, y un par de virotes más ahí para la tarde. Sí, bendito día, bendito día. Ese es el Señor. Pero nuestro enfoque no debe ser ese. O sea, la enseñanza del Señor en nuestra vida no es saducea. No es que el rico es el bendecido. No, hermano, por supuesto que no. Porque Dios exalta al pobre y humilde de corazón. ¿Sí? La bendición es interna, la transformación del ser humano. Tercera doctrina, mis hermanos, tercera doctrina. Está en Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo 6. Apocalipsis capítulo 2, versículo 6. Y dice así: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y en el versículo 15 le dice a la iglesia de Pérgamo: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Fíjese, hermano, ¿le gustaría a usted creer en una doctrina que Cristo aborrece? Está tremendo, hermano, está bien peligroso. La palabra nicolaita en griego significa conquistador o el que somete a los demás. Su enseñanza era muy parecida a la de los saduceos. Explotaban a la gente en lugar de desarrollarlos espiritualmente. Estaban más interesados en el crecimiento económico de los congregados que en su salvación. Y su doctrina se basaba principalmente en el desarrollo personal del ser humano. O sea que el humanismo. Esta es una desviación que se cree que viene de Nicolás, uno de los 7 diáconos. Parece que de ahí viene la doctrina. Ahora, esta secta como tal ya no existe, pero su doctrina sí. Hay numerosas reuniones a nivel mundial en las cuales quien dirige es alguien de una excelente apariencia personal, con un aparente y espectacular estilo de vida, con mucho verbo convincente, que mezclan algo de la Biblia y mucho de humanidad, y animan a la gente a descubrir el campeón que hay en ti. ¿Y sabes qué es lo que hay en ti? Un pecador
Eso es lo que hay en nosotros, no un campeón. Cristo no murió para descubrir el campeón que hay en Iván. No, no. Pero así dicen. Fíjense, mis hermanos, las palabras pecado, arrepentimiento, infierno no forman parte dentro de sus sermones y de sus mensajes. No forman parte. Porque dicen algunos de ellos, la gente ya tiene muchos problemas. ¿Para qué les vamos a dar más? ¿Para qué los vamos a molestar con pecado y con arrepentimiento y con infierno? La gente no quiere oír eso. Fíjense, hermano, la doctrina nicolaíta. En Apocalipsis 2:6, Cristo dice que Él aborrece esta doctrina. ¿Sí? Doctrina número 4, número 4. Apocalipsis 2:14. A la misma iglesia de Pérgamo. Dice 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Balaam, siendo un profeta de Dios, usado por Dios en el Antiguo Testamento, vendió su profecía, fíjese. Vendió su profecía a un rey pagano a cambio de dinero y regalos. O sea, le ofreció lana para que maldijera al pueblo de Israel. Qué tremendo personaje. Y accedió. Fíjense ustedes, la doctrina de Balaam es la enseñanza que conduce a violar los principios morales de la palabra de Dios. La doctrina de Balaam se presenta con tal sutileza que le hace creer a la gente que el matrimonio gay es correcto y que es una virtud. Además, enseñan que fornicar es prepararse para el matrimonio. No, pues que yo me tengo que acostar contigo para poderte conocer bien antes de casarme, porque pues vaya y no me salgas bien la cosa y después ¿qué paquete me llevo? Enseñan que los ídolos son instrumentos de inspiración de fe, que adulterar es una forma de dar amor, que extorsionar solo es un juego, que robarle al rico es expropiar, que mentir no es tan malo. Empiezan a ver como bueno a lo que Dios le llama malo. Esta doctrina está extremadamente de moda hoy en día. Pero extremadamente. Si ven que todas estas doctrinas no son modernas, tienen sus orígenes muy antiguos. Como bien dijo Salomón, nada hay nuevo. Nada más volvieron. Eso es todo. Ya existen congregaciones llamadas cristianas alrededor del mundo en las que están casando parejas del mismo sexo. Hay pastores homosexuales y servidoras de todo tipo de género. La tal ideología de género ya permeó a muchas congregaciones. Su doctrina ya está dispersa y ya es que estamos en la onda. Si por ellos fuera, cambiarían parte de la Biblia, y quitarían parte de la palabra de Dios. Yo no sé cómo hacen con pasajes como Romanos capítulo 1. ¿Qué pasa cuando los leen? Lo pasan de largo, yo creo. Tito capítulo 3, lo pasan de largo. Segunda de Corintios, lo pasan de largo. En Apocalipsis 2:14, Cristo dice estar en contra de esta doctrina. O sea, por más que los hombres digan que así es como deben ser las cosas, este versículo en Apocalipsis 2:14 sigue saltando como algo a lo que hay que ponerle atención. Cristo la aborrece y punto. Cristo la aborrece y punto. Ya hay funcionarios públicos como jueces, por ejemplo, en los Estados Unidos, que han renunciado a su puesto, han preferido renunciar a su puesto que casar a una pareja del mismo sexo. ¿Por qué? Por sus principios cristianos. Por eso necesitas llenarte de la palabra de Dios, hermano.
para que Cristo sea formado en ti. Cristo debe ser formado en nosotros para poder defender nosotros la doctrina del Señor y que no nos gane la corriente del mundo. En Colosenses dice que no le prestemos atención a huecas filosofías y que se van conforme al mundo y no conforme a Cristo Jesús. Quinta doctrina, quinta y última de este estudio, Apocalipsis 2, 19, 24. Apocalipsis 2, 19, 24. Dice así la palabra de Dios: yo conozco tus obras y amor. Mire, ¿conoce el Señor a iglesia la puerta? ¿Sí? ¿Conoce el Señor tu corazón? ¿Conoce el Señor tu pensamiento? Conozco tus obras y amor y fe y servicio. Qué tremendo. Obras, amor, fe y servicio lo conoce el Señor. Y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, es una iglesia muy activa, activísima, ¿sí? Pero ese pero lo cambia todo, hermano. Ese pero es eterno, es un pero así que suena en el universo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ay, qué tremendo. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos, los profetas, a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. ¿Por qué no ha venido el Señor todavía? Porque está dando tiempo a que mucha gente se arrepienta. Dice que se arrepienta de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen ¿qué? Esta doctrina, la doctrina de Jezabel, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Hermanos, esto no se trata de otra cosa más que del empoderamiento femenino en la iglesia. Jezabel fue la esposa de Acab, el rey quizás más pusilánime y malo que tuvo Israel 700 años antes de Cristo. Jezabel no dejaba gobernar a su esposo, intercedía en cualquier decisión que él tomara. Finalmente ella fue la que quiso matar a Elías y mató a muchos profetas del Señor, porque ella era la que mandaba. Esta doctrina está extremadamente extendida y de moda hoy en día. Existen numerosas congregaciones alrededor del mundo donde la figura pastoral varonil ha sido reemplazada y está la mujer ahí parada. Y yo digo, ¿y dónde está el marido? ¿Qué pasa con los hombres de esa iglesia? ¿Qué pasó? Oiga, si así está la iglesia, ¿cómo estará la casa? ¿Ah? Ahí está el hombre lavando platos y ella afuera. La Biblia manda que la figura pastoral debe ser el hombre. Eso manda la Biblia. No es cosa nuestra, es cosa del Señor. Así lo manda Dios. Y hay otros versículos, muchos más, que lo apoyan. Si yo fuera un engañador, usaría el error por estratagema mío y podría formar una doctrina que me avale y la gente decir amén. Pero resulta que no. La palabra de Dios es muy clara, hermanos. La Biblia manda eso y esto ha sido reemplazado. En Apocalipsis 2 del 20 al 23, lo que leímos, Jesús está en contra de quienes toleran dicha doctrina dentro de la iglesia y les augura consecuencias funestas además. Amén. Es comprensible el silencio. Y fíjense que como estamos tan adentrados en este mundo que nos consume con tanta tecnología y cosas,
Y vemos mujeres tan convincentes compartiendo y hablando y dicen y profetizan y dicen de todo eso. Nos quedamos, ay caray. Pues fíjese que así dice la palabra de Dios. No hubo apóstolas. El Señor escogió a 12 varones, porque ellos son la cabeza del hogar y sobre ellos está Él. Sobre la cabeza de la mujer está el marido, y eso no se puede tergiversar. Mujer, ¿quieres ser bendecida por Dios? Sigue la regla y el orden que Dios dicta. Vas a la fija, no vas a errar. Es que mi marido es un bueno para nada. Oye, pues pónselo en oración al Señor. El marido es el marido. A nosotros nos dio una responsabilidad enorme y a ustedes les dio otra. No somos mejores, somos diferentes. Eso es todo lo que es. Mujeres, no se parezcan a Jezabel. Es que yo siento un llamado. No, quieto con ese llamado, quieta ahí con ese llamado. No. Pablo llegó a decir algo. Era tanto el desorden que Pablo llegó a decir: prohíbo a la mujer que hable en la iglesia. ¿Cómo hablarían? Estaba tremenda la cosa ahí en Corinto. Hermanos, vamos terminando. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2. Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. Dice así la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:2. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Al inicio hablábamos de la suprema importancia que tiene la leche materna en un bebé. Asimismo, Dios compara su palabra con la leche materna en un creyente. ¿Sabe por qué tanta gente sigue estas corrientes? Porque toman fórmula, porque no se alimentan del pecho del Señor. Glu, 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 glu. Glu, 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 glu. Ay, glu, 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 glu. Están llenos de coca, de manzanita, de un poco de basura, y eso es lo que traen en su corazón, y aplauden un domingo, pero no tienen nada. Por eso esas partes, por eso esas iglesias crecen más que la verdadera iglesia del Señor. Entrad por la puerta estrecha, dice la palabra, porque angosto es el camino que lleva a la salvación, y pocos entran por ahí. Pocos. Seamos de esos pocos. Soportemos la sana doctrina. Leamos todos Primera de Timoteo 6 del 3 al 5 para terminar, por favor. Primera de Timoteo 6 del 3 al 5, por favor. Primera de Timoteo 6 del 3 al 5. Vamos a leerla todos, mi hermano, del 3 al 5. ¿Estamos ahí? Aquí está, mire, aquí Candy nos ha hecho este gran favor. Dios te bendiga, Candy. Esto es una gran ayuda, que no nos exime de traer nuestra Biblia, No, es que allá la pasan. No, hermanos, a partir de hoy que sea más su obligación personal con el Señor de usted beber de la leche espiritual que Él le da. ¿Sí? ¿Ok? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿qué dice? Está que en lo correcto. No, es que aquí mi mujer es la que predica. ¿Qué dice de esa persona? Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias.
¿Cuánta gente no hay que habla mal del evangelio por culpa de todas estas doctrinas, hermanos? La doctrina de la prosperidad, la doctrina farisea, la doctrina saducea, la doctrina nicolaíta, la balaámica. ¿Cuánta gente no hay que habla mal de usted y de mí por culpa de ellos? Porque por culpa de ellos nacen contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la libertad, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Hermanos, revisemos nuestra manera de creer. Revisémosla, sí, por favor. Y miremos que nuestro caminar cristiano no contenga algo de eso, algo de estas doctrinas erróneas. Que nuestro caminar no contenga nada de eso. Limpiémonos de eso, de todo ese tipo de cosas, ¿sí? De todas estas doctrinas que Dios aborrece. Cristo mismo es el que las dice aquí. Es Cristo mismo hablando. Y así podremos decir que estamos en la sana doctrina. ¿Cuándo andaremos en la sana doctrina? Cuando no andemos en la errónea. Estas son las que Cristo dice. Y hay otras más en la palabra que también los apóstoles las enumeraron, pero estas salen de la puritita boca de Dios. Amén. Oremos. Amado Señor, te damos muchas gracias por este día maravilloso, Señor, que nos has dado, Padre. Día glorioso, Señor. Glorioso porque tú estás en él, porque tu palabra sigue predicándose en este mundo, Señor. Llegará un día en que tu iglesia ya no esté aquí y haya un nuevo orden mundial, y muchos anhelarán escuchar lo que una vez se les dijo, o se acordarán que hubo profeta entre ellos. Por eso te damos muchas gracias por esta casa, este lugar, esta ciudad donde podemos pararnos y predicar tu palabra libremente. Vamos a defender tus principios bíblicos, Señor, hasta el día que tú nos lleves de aquí. Gracias por la salvación que nos has dado y el fundamento de tu palabra en nuestra vida, el fundamento de Jesucristo, inamovible. Jamás pondremos otro. Gracias por esta congregación que no se guía por ninguna de estas corrientes, y que si algo de eso hemos hecho o tenido, hoy te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Límpianos de toda esta clase de inmundicia y de cosas y de hombres perversos que han convertido el evangelio en un negocio muy productivo. Perdónanos a nosotros, Señor, todo lo malo en lo que hayamos concurrido, Padre. Te pongo, iglesia, la puerta en tus manos, esta congregación, que podamos crecer a la estatura del varón perfecto, a la unidad del varón de Cristo, que podamos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús. Danos muchas ganas de leer tu palabra, de crecer en ella, de entender tus principios, para no ser niños llevados por todo viento de doctrina por doquiera, Señor, sino que crezcamos en la verdad. Muchas gracias por este día. Bendice el resto de día que queda, Señor. Gracias siempre por este privilegio de ser llamados hijos tuyos, Señor. Gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.